Bueno, vamos a ver ahora algún ejemplo de regresión lineal múltiple. Bueno, en el modelo de regresión lineal múltiple, la variable de respuesta y, nuestra variable dependiente, se la trata de relacionar, ¿sí?, con más de dos predictoras, con dos o más predictoras, x1, x2, xp, una relación lineal similar a la que teníamos con la regresión lineal simple, ¿sí?, de la forma que tenemos acá. ¿Sí? Puede también que dentro de esta sumatoria, de esta combinación, tengamos productos de variables. Eso está permitido. Las variables pueden ser variables numéricas, dicotómicas, categóricas, ¿sí? Y bueno, hay un término de error con el mismo sentido con el que vimos en la regresión lineal simple, y este error, variable aleatoria, de la cual los supuestos necesarios para poder hacer inferencia son los mismos que tenemos por la regresión lineal simple, ¿sí? Pedir que el error a nuestra variable siga una distribución normal, si estamos hablando del error, que la distribución sea normal, con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, para todos los elementos de la muestra la varianza tiene que ser la misma, tienen que ser independientes. Y bueno, alfa, beta 1, beta 2, beta p van a ser los parámetros o esos coeficientes desconocidos que tenemos que estimar, que se estiman también por el método de mínimos cuadrados, al igual que lo hacíamos en la regresión lineal simple, y para eso no se necesita más que la operatoria de minimizar de nuevo una suma de cuadrados de residuos, en donde se obtienen los valores alfa sombrerito y los beta sombreritos, que van a ser los estimadores, ¿sí?, de estos coeficientes. Vamos a ver un ejemplo como para visualizar cómo aplicar esta técnica. Y bueno, en el problema tenemos, o sea, lo que se quiere hacer es estudiar la relación del espacio muerto pulmonar entre los pacientes asmáticos y no asmáticos. Para esto se registraron en 15 individuos las siguientes variables: el valor del espacio muerto, la condición, si es asmático o no, la estatura, medida en centímetros, y la edad, que se registró en años. ¿Sí? Tenemos variables de tipo continuas y categóricas, esto lo permite el modelo de regresión lineal múltiple. Y bueno, en esta tabla tenemos la información para el que quiera volver a hacer el ejercicio, a replicarlo, ¿sí? Por ahí combinando proponiendo diferentes modelos a lo que nosotros vamos a ver acá. Tenemos la variable que es el espacio muerto, la estatura, la condición, si es asmático o no asmático, la edad en años, y tenemos codificada con ceros y unos la variable de la condición asmática. Nosotros vamos a resolver el problema con el Infostat. El Infostat acepta el ingreso de esta variable, ¿sí?, con categorías, y bueno, considera, ¿sí?, toma como basal la categoría asmáticos. Entonces, bueno, vamos a las diferentes propuestas de modelos. Un primer modelo, un modelo simple, es donde tratan de relacionar el espacio muerto con una única variable regresora, que es la estatura. Se estima el modelo, los coeficientes son los que tenemos acá. La salida corresponde a nuestra salida del modelo de regresión lineal simple, que ya estuvimos trabajando. Y bueno, tenemos mucha información, tenemos la información de la variable dependiente, la cantidad de datos, el R al cuadrado, ¿sí?, el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, y tenemos otro coeficiente más, el R al cuadrado ajustado, que es un valor, ya también lo vimos en regresión lineal simple, lo mostramos la forma de cálculo,
que tiene que ver con la cantidad de parámetros que estamos estimando, y es decir, si tiene que ver con la cantidad de parámetros que estamos estimando, tiene que ver con la cantidad de regresoras que estemos utilizando y el término independiente. Tenemos acá las estimaciones de los coeficientes, y bueno, podemos querer ver si realmente la regresión así planteada es significativa. Para eso nos posicionamos en el renglón de la estatura, que es la que está relacionada con la pendiente, es con la que tenemos que ver si podemos afirmar que este beta 1, si este coeficiente es 0 o es distinto de 0, con cierto nivel de significación. Nos fijamos en la salida, vemos el p-valor que tiene asociado el test, que me permite decidir entre si la regresión es significativa o no. Vemos que es un valor pequeño, con lo cual la regresión es significativa. Podemos ver también, bueno, lo que ahora estamos en una única variable, ¿no? Entonces, si uno calcula los coeficientes de correlación de mi variable espacio muerto con la variable estatura, ¿sí? Nos da 0,8463, que si lo elevamos al cuadrado es nuestro 0,71,62 que tenemos en esta salida. Y también calculamos la correlación de la variable espacio muerto con, ¿sí?, el predicho, con los valores que obtenemos, con la variable formada por los predichos que se generan por este modelo. Bueno, un poco el análisis como hicimos antes, recordamos, para ver si el modelo lineal es válido y analizar supuestos, se estudian los residuos versus los predichos, hacemos un gráfico de QQplot, podríamos también hacer un test de Shapiro con los residuos. Recordamos los residuos estudiantizados, y esos residuos estandarizados de cierta manera, para que las varianzas de todos ellos estén, de alguna, o sea, podamos comparar, ¿sí?, y nos queden los datos estandarizados. Vemos que los residuos se mueven, están distribuidos en forma aleatoria, por debajo y por arriba del 0, se ajustan bien a la recta. Bueno, el gráfico de dispersión, en este caso, ¿sí?, ya tenemos una única variable regresora, así que lo podemos hacer. Pero bueno, esta regresión, si lo que uno quiere estar trabajando es con la condición asmática, no nos dice mucho, ¿no? Porque no la tuvimos en cuenta para nada. Vamos a proponer ahora otro modelo, en donde agregamos una variable. ¿Sí? Agregamos la variable asma, ejecutamos la salida, o sea, resolvemos, nos vuelve a dar una salida. Bueno, y acá ya tenemos un poco más de información. De nuevo, volvemos a tener el r al cuadrado y el r al cuadrado ajustado, que si comparamos vemos que ambos subieron, pero bueno, el r al cuadrado, el clásico, ¿sí?, a medida que yo vaya incorporando variables va a ir aumentando, ¿sí? Aumenta no porque el modelo explique más, sino porque al estar agregando variables, ¿sí?, este valor aumenta. Para comparar modelos, el que vamos a tener que usar es el r al cuadrado ajustado. ¿Por qué? Porque este coeficiente tiene en cuenta la cantidad de variables que estamos incorporando. Estos otros, la Caicke y el bayesiano, son otros coeficientes que se pueden elegir, que se pueden tener en cuenta, o el error cuadrático medio, como para decidir entre diferentes modelos. Dentro de las salidas, cuando tenemos el modelo de regresión lineal simple, bueno, estos dos coeficientes que tenemos acá, el CP-Maluf y el BIF, muchos nos decían, ni lo mencionamos. Bueno, acá, ¿sí?, ambas variables tienen el mismo BIF, y bueno, después un poquito más adelante vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿sí? Porque al tener más de una variable regresora, tenemos que ver qué variables incorporamos, cuáles no, si nos conviene tal vez combinar.
Y bueno, ¿quién nos puede decir un poco qué hacer en eso? Si miramos cada uno de los coeficientes, el coeficiente de estatura y el coeficiente de asmáticos, podríamos también querer plantear un test de hipótesis y ver si realmente esos coeficientes, ¿sí? Los coeficientes poblacionales efectivamente son distintos de 0 o no, ¿sí? Eso lo podemos ver directamente de esta salida con, ¿sí?, el p-valor que tenemos, que nos informan por fila, porque estos p-valores están asociados directamente con, ¿sí?, esos test de hipótesis. El test de hipótesis, por ejemplo, que testea beta 1 igual a 0 versus beta 1 distinto de 0, y beta 2 igual a, o sea, otro test de hipótesis aparte, donde se testea beta 2 igual a 0 contra beta 2 distinto de 0. Podría por ahí también interesar una hipótesis de que beta 1 más beta 2 sobre 2 es distinto de 0 versus otra. ¿Sí? Hay otras hipótesis que se pueden plantear dependiendo de los problemas, pero bueno, uno ya ahí tiene que trabajar un poco más en quién es el estadístico que tiene que usar para llegar a alguna conclusión. El modelo completo también es significativo y esa información, ¿sí?, nos la dan en esta otra tablita, ¿sí?, en la primera fila, ¿sí?, donde nos dicen que el modelo, o sea, el p-valor, si el modelo es significativo o no, o sea, si el modelo es válido o no, bueno, nos los da acá y en este caso es significativo, obtenemos un p-valor pequeño. Bueno, acá tenemos un modelo de regresión lineal múltiple con dos variables, donde una es de tipo continuo y la otra es categórica, ¿sí?, como es la de asmáticos. Y bueno, vamos a mirar un poquito, ¿no? Porque asmáticos me da coeficiente para asmáticos y los que no son asmáticos, ¿qué está pasando? Bueno, acá hay un poco de nuevo mostrar, ¿sí?, el análisis de los residuos estudiantizados versus los predichos, y el ggplot. Tenemos un dato que se nos aleja un poco, pero no llega a pasar el límite de los -3. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando asma vale 0, no? O sea, que estamos considerando a los no asmáticos. El espacio muerto, ¿sí?, nosotros teníamos un término que incluía menos 16,82 por, ¿sí?, la variable asma. Bueno, al ser asma igual a 0, se nos va ese término, entonces nos queda que el espacio muerto es de la forma, o sea, lo podemos estimar como menos 46,29 más 0,85 por la estatura, ¿sí?, por la variable estatura. Si asma vale 1, entonces lo que nos queda, ¿sí?, que el espacio muerto, ¿sí?, es igual a menos 63,11 más 0,85 por la estatura. Este término, ¿sí?, se nos suma a este término que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? En este caso, ¿sí?, al ajustar un modelo en donde las variables regresoras eran la estatura y el asma, donde el asma era una categórica, ¿sí?, donde podíamos clasificarla como 0 los no asmáticos y como 1 los asmáticos, nos quedan dos rectas, ¿sí? Nos quedaron dos rectas donde las pendientes de esa recta son iguales, ¿sí?, es decir, que las dos rectas son paralelas, y lo que difieren es en la ordenada al origen, ¿sí? Parándonos en cualquier valor de la estatura, ¿sí?, la diferencia de espacio muerto que vamos a tener, ¿sí?, entre asmáticos y no asmáticos siempre se va a mantener la misma, ¿sí? Acá abajo teníamos el modelo completo. Entonces, bueno, me quedaron, ¿sí?, dos rectas paralelas. Y de alguna manera, ¿sí?, ven que nos queda este punto de este valor acá abajo, de no asmático, pero la recta verde representa más los puntos verdes y la roja hacia los asmáticos. Otro modelo más, ¿sí? Ahora vamos a usar estatura y asma
como veníamos usando, pero lo que le agregamos es una interacción entre dos variables, entre estatura y asma. Bueno, de nuevo, resolvemos el problema, vemos que el R al cuadrado al ajustado va aumentando, ya sabemos que el otro aumenta porque al incorporar variables, en este caso también una interacción entre las variables, va aumentando. Entonces, bueno, tenemos dos variables explicativas, ¿sí? La continua, que es la estatura, la categórica dicotómica, bueno, binaria asma, y la interacción entre ellas, el producto. El modelo resulta significativo, y las variables, ¿sí?, miradas de a una, ¿sí?, también resultan significativas, ¿sí?, porque resultan significativamente distintas de cero, ¿no? El coeficiente que acompaña a las variables. Como siempre, hay que analizar los errores, los residuos, ¿sí?, versus los predichos, y ver que se estén cumpliendo, ¿sí?, los supuestos para que la inferencia, ese testeo que estamos haciendo, si los coeficientes son significativamente distintos de cero, tenga validez. En este caso, al hacer la misma operatoria que antes, de reemplazar el valor, ¿sí?, de nuestra variable asma, que es la que en definitiva nos interesa, ¿no?, ver qué le pasa al espacio muerto de pacientes asmáticos y los no asmáticos, nos pasa algo diferente al caso anterior. En este caso, tanto la ordenada como la pendiente, ¿sí?, según asma valga 0 o valga 1, de la recta que nos queda cambia, ¿sí?, porque al reemplazar el valor de asma por 0 o por 1, o se nos van los dos términos, o nos quedan, ¿sí?, nos queda este término involucrando estatura cuando asma vale 1, ¿sí?, y el término constante. Entonces, bueno, agrupando, haciendo cuentas, o sea, sumando todo lo que es estatura por un lado y los coeficientes independientes por otro, o sea, los que no nos involucran a ninguna de las variables, nos quedan, ¿sí?, dos rectas diferentes, ordenadas diferentes, ¿sí?, y pendientes distintas. ¿Sí? Este modelo, ¿sí?, es mejor que los anteriores, ¿sí?, el R al cuadrado es mayor, o sea que es mejor, y ahí, o sea, la interacción fue efectiva. Se ve también en el gráfico la interacción de las variables. Por último, ¿sí?, probamos un modelo en donde tuviéramos dos variables regresoras, la estatura y la edad. Fíjense que el R al cuadrado bajó respecto al anterior, y bueno, acá si miramos cada una de las variables, los coeficientes no resultan significativos, ¿sí? O sea, no podríamos rechazar la hipótesis nula que testea si el coeficiente de la variable estatura es 0 o distinto de 0. ¿Sí? Esa hipótesis nula donde el beta 1 sería 0 versus beta 1 distinto de 0, no se podría rechazar, como tampoco la de la variable edad. Pero si miramos globalmente, el modelo resulta significativo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, antes, en el modelo anterior, ¿sí?, la variable estatura resultó muy significativa, ¿sí? El coeficiente es significativamente distinto de 0. Acá no. Y el problema es que involucramos como variables regresoras a dos variables que están altamente correlacionadas, ¿sí? Eso es un problema, esto que surge es un problema de colinealidad,
que uno tiene que tener cuidado y tratar de evitarlo. ¿Sí? Entonces, por eso el modelo resulta significativo, pero los coeficientes de las variables no, que uno esperaría que también, por lo menos una resultara significativa. Así que bueno, en un modelo de regresión múltiple, ¿sí? Los coeficientes asociados a las variables, ¿qué indican? ¿Sí? Indican cuánto me va a cambiar, ¿sí? ¿Sí? Mi variable respuesta, ¿sí? Por cada aumento que yo haga, por cada unidad que aumente en una variable fija. Aumentamos de a una, ¿sí? El resto las tenemos que mantener constantes, ¿sí? O sea, no podemos mover todas las variables al mismo tiempo. Bueno, lo que ya comentamos antes, que el modelo resultó globalmente significativo, pero ninguna de las variables explicativas lo era. ¿Sí? Si hacemos un análisis de correlación entre las dos variables, ¿sí? El R de Pearson es 0,86, así que, bueno, están altamente correlacionadas. No mejoró el modelo al agregarlo, al contrario, lo empeoró. Bueno, nosotros fuimos proponiendo modelos, ingresando variables, sacando variables, armando interacciones. Hay otras formas de modelos, de cómo modelizar, de cómo ingresar las variables. Están los métodos forward, backward, paso a paso. Y bueno, son diferentes estrategias, ¿sí? En una estrategia se comienza con un modelo completo en donde todas las variables que uno tiene involucrado en el problema las incorpora al modelo, y a partir de ahí, siguiendo algún criterio de minimización, buscando minimizar, ¿sí? Algún criterio de interés, se van excluyendo variables del modelo que no son útiles. Otra forma es ir comenzando como un problema de regresión lineal simple, e ir incorporando variables también con cierto criterio. Pero bueno, eso ya excede, hay diferentes maneras, diferentes formas de incorporarlas, teniendo en cuenta el error cuadrático medio y otras formas. Bueno, hay diferentes medidas de diagnóstico, ¿no? Como para ir viendo a ver si sacamos o ponemos alguna variable. Una de ellas es el BIF, ¿sí? Se calcula para cada una de las variables, ¿sí? Vemos que en la fila de cada una de las variables regresoras tenemos un valor de BIF y un valor del CP-malloc. El BIF, ¿cómo se calcula? Es 1 sobre 1 menos el R cuadrado correspondiente a la variable J, ¿sí? El R cuadrado J, ¿quién es? Sub J es el coeficiente de correlación múltiple, ¿sí? De la regresión en la cual, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una regresión no con nuestra variable dependiente, sino con esta variable XJ y el resto de las predictoras. ¿Sí? Si este valor es muy cercano a 1, ¿sí? Hay colinealidad fuerte. 1 menos el R al cuadrado J, ¿qué es? Es la proporción de la regresión que no está explicada. Si lo que hay que explicar es grande, ¿sí? Es decir, un BIF pequeño, ¿sí? Nosotros tenemos que agregar esta variable al modelo, ¿sí? Es una de las formas de diagnosticar si incorporar o no una variable. Este valor BIF, ¿sí? Está asociado, ¿sí? con la variabilidad que tiene el estimador del parámetro, ¿sí? Asociado con la variable, y es el factor en el cual aumenta la varianza de un coeficiente, ¿sí?
debido a la correlación que tiene con otras variables explicativas. Entonces, se establece que valores de BIF más grandes que 10 sugieren, ¿sí?, que hay un alto problema de multicolinialidad, ¿sí? Hay muchas variables que están correlacionadas, que las estamos usando como regresoras, ¿sí?, y están correlacionadas. El CP-Mallows, que tiene que ver involucra a la cantidad de datos, a la cantidad de regresoras que estamos incorporando. Es un cociente entre suma de cuadrados de residuos, ¿sí? Donde, como definimos esta suma de cuadrados y este cuadrado medio que tenemos involucrado en la cuenta. La suma de los cuadrados de los errores es la suma de los cuadrados de los residuos, ¿sí?, de un modelo reducido con P variables explicatorias, ¿sí?, inclusive la constante, ¿sí?, la constante alfa. O sea, es el número de parámetros, ¿sí?, o sea, ese número P, ¿sí?, es la cantidad de parámetros sin la variable del término del modelo considerado, respecto al modelo que incluye todas las variables explicativas o variables regresoras. El valor de cuadrado medio del error, ¿sí?, es el del modelo completo con todas las variables, y n, bueno, el total de observaciones que se tiene. Entonces, el modelo reducido, ¿sí?, va a tener todos los términos que tiene nuestro modelo completo, menos el término de la línea que se está reportando, ¿sí?, informando, ¿sí?, en la línea del CP-Mallows. Entonces, vamos a tener por cada una de las regresoras del problema un indicador de cuánto contribuye al ajuste del modelo. Si al sacar una regresora, ¿sí?, el CP-Mallows se incrementa mucho, ¿sí?, lo que puede dar idea es de que esa variable es importante. Bueno, hay otros dos criterios, el de Akaique y el bayesiano, que tienen que ver con el cálculo de una función de verosimilitud y la cantidad de parámetros. Y bueno, lo que se busca es que estos números sean cada vez menores, ¿sí? Se buscan modelos con menores valores de Akaique o menores valores bayesianos. ¿Sí? Son diferentes criterios que se pueden utilizar. Bueno, al igual que en la regresión lineal simple, pero es un poco más complicado de ver, hay que tener cuidado con los datos atípicos, ¿sí?, los outliers, que no sigan la estructura de los demás datos, ya que, bueno, en general estos valores producen residuos grandes. Uno ahora tiene que tener en mente que tenemos muchas más variables, ya no estamos trabajando en el plano, sino en espacios de mayores dimensiones, así que observar, ¿sí?, datos atípicos es mucho más complicado. Una observación, ¿sí?, es potencialmente influyente. Decimos también que tiene alta palanca, ¿sí? Es aquella observación, ¿sí?, donde la variable explicativa se encuentra lejos del promedio, ¿sí? En lo que esa observación donde haya una variable, una de mis regresoras, que se aleje, ¿sí?, el valor que tengan en esa variable esté alejada del promedio, ¿sí?, del resto de las observaciones, pensando en esa variable. ¿Sí? Puede, al ser excluida del análisis, podría provocar un cambio importante en la recta, ¿sí?, porque esa observación puede llevarse, ¿sí?, nuestro ajuste hacia esa observación. Bueno, no sirve sacar simplemente residuos grandes, que uno podría pensar al tener un residuo grande, bueno, el dato se me está alejando de mi nube, ¿sí?, de mi grupo de datos, ¿sí?, porque puntos de alta palanca, ¿sí?, que estén fuera del patrón lineal general,
pueden llegar a tener residuos pequeños. O sea, acá en la regresión lineal múltiple hay que mirar muchas cosas al mismo tiempo y tener mucho cuidado en tratar de sacar datos. Bueno, acá tenemos un poco cómo se calcula la palanca. ¿Sí? La palanca está relacionada con los residuos, se calcula la varianza del residuo. ¿Sí? Las varianzas de los residuos tienen la forma sigma cuadrado, donde sigma era la varianza de la poblacional de nuestros errores, ¿sí? De nuestro modelo, por 1 menos HI. O sea, si uno se toma el trabajo de ver cómo se escribe, ¿sí? El predicho, hace esta diferencia, calcula la varianza de esta variable, operando, ¿sí? Se llega a que el HI, ¿sí? Este coeficiente que está multiplicando a la varianza del residuo yésimo, es de la forma 1 sobre n más xi menos x raya, ¿sí? El promedio de las xi, ¿sí? Dividido esta suma de los cuadrados, ¿sí? Como ven, o sea, tiene que ver, el leverage o palanca está relacionado con los valores de las variables regresoras. Bueno, por esta cuestión de que la varianza de los residuos se ven afectados, es que uno con los residuos no trabaja con los residuos clásicos, sino que trabaja con los residuos estudiantizados, ¿sí? Que habíamos dicho que eran, bueno, una manera de estandarizarlo, ¿no? De llevarlos a valores con esperanza 0 y varianza 1. Bueno, fijémonos un poco, recordar, ¿sí? Quién era un estimador, ¿sí? de la varianza poblacional, y bueno, teniendo en cuenta, ¿sí? Que si yo reemplazo este sigma cuadrado por el S, de alguna manera, bueno, voy a llegar a esta expresión del residuo estudiantizado. Más que la fórmula de cálculo, bueno, tenemos que pensar que ese residuo está estandarizado como si fuera una variable aleatoria, entre comillas, con esperanza 0 y varianza 1. De nuevo, los supuestos de normalidad y homocidasticidad, o sea, la variable i tiene las i sub i, y las i sub i tienen que tener todas la misma variabilidad, el mismo sigma cuadrado en juego, y como antes se puede estudiar haciendo el gráfico de los residuos estudiantizados en función, ¿sí? de las variables regresoras. Bueno, hay un poco más de información acerca, ¿sí? de los leverage. Y bueno, un poco recordando lo que habíamos visto cuando miramos el cuarteto de Ascombe, donde en la regresión lineal simple, donde un solo dato, ¿sí? Podía ser mucha palanca y llevarnos la regresión. Hay criterios para determinar si un dato va a ser influyente o no, teniendo en cuenta la palanca que genere. ¿Sí? Dependiendo del valor, si es menor o igual que 0,2 o mayor que 0,5, bueno, se analizarán y verá qué es lo que se hace con el caso. Otra medida también que se utiliza mucho es la distancia de Cook. Entonces, acá estamos viendo sobre, volvemos, si estamos asociados con las observaciones, ¿no? Entonces, la distancia de Cook, en su cálculo, tiene en cuenta los residuos, ¿sí? El E sub i, este era el residuo, el I sub i menos el predicho, y también tiene que ver con la palanca, ¿sí? O sea, incorpora, o sea, la observación acá se mide, se ve como influyente teniendo tanto en cuenta el residuo como la palanca. Y bueno, hay diferentes maneras de decidir si la observación va a ser influyente o no.
¿sí? Dependiendo el valor que tomen. Y bueno, un pequeño resumen, ¿sí? Si tenemos un dato con una palanca alta y cae dentro del patrón de las observaciones, ¿sí? Determinadas por las demás, ¿qué es lo que va a generar? Que aumente el R cuadrado y reduzca el p-valor, ¿sí? Del coeficiente estimado de la variable explicativa. Y si cae fuera del patrón, ¿sí? Modifica los coeficientes estimados, ¿sí? Y puede haber un enmascaramiento, ¿sí? que haga que esa observación tenga un residuo chico, ¿sí? Podemos tener un residuo chico por algún tipo de enmascaramiento de alguna otra situación. Bueno, si el dato no tiene palanca y cae dentro del patrón de datos, está todo bien, pero si no tiene palanca y tiene un residuo grande, ¿sí? Lo que puede causar es aumentar, ¿sí? los intervalos se pueden aumentar las longitudes de los intervalos de confianza que podamos calcular de los coeficientes del modelo. Bueno, regresión lineal múltiple es mucho más complejo, hay muchos gráficos que se puedan estudiar. Respecto a los datos atípicos, muchas veces no nos alcanza con ver la palanca, la distancia de Cook, para ver si debemos o no excluir algún dato. Para la detección de datos atípicos es muy buena la regresión robusta, que ya mencioné en el modelo de regresión lineal simple, porque bueno, ese modelo, ese método, al asignar pesos a las observaciones, detecta mucho más outliers que pueden estar enmascarados por diferentes situaciones. Al que le interese, me puedo pasar alguna bibliografía. Los métodos robustos en general están programados para utilizar, hay muchas librerías de R que ya están programados los métodos para poder usarse. Y bueno, el método robusto es una especie, es como un método de mínimos cuadrados, pero un método de mínimos cuadrados pesados, ¿sí? Donde, dependiendo de la observación, ¿sí? Se le dan diferentes pesos, siguiendo de nuevo algún criterio.